Patricia Wyman era una joven de 23 años que amaba a los animales. Todavía tenía mucho por vivir, pero, lamentablemente, no tuvo esa oportunidad. Encontró su final prematuro, ante una manada implacable de lobos. Pero antes de mostrar su caso, conoce la historia de Marius Els, un chico que cometió un error similar al de Patricia Wyman al adoptar un hipopótamo. Cuando el tema es un animal exótico criado como mascota, siempre aparece una historia que parece sacada de un reality show improbable, pero pocas se acercan a lo que pasó en la granja de Marius Els, en el interior de Sudáfrica. El granjero convivió durante 6 años con un hipopótamo llamado Humphrey, que era prácticamente tratado como un integrante de la familia, solo que esa convivencia, que muchos ya veían como una aventura arriesgada desde el inicio, terminó de la peor manera posible. Humphrey apareció en la vida de Marius como una cría de hipopótamo rescatada de una inundación. Tenía apenas unos pocos meses cuando lo encontraron y, después de que creció demasiado para los cuidadores iniciales, Marius decidió acogerlo en su enorme granja de aproximadamente 400 acres a orillas del río Vaal. No era solo un refugio improvisado, incluso construyó un lago artificial para que el animal se sintiera a gusto. Según él, fue para realmente darle un hogar de verdad al hipopótamo. Con el tiempo, Humphrey se acostumbró a nadar al lado de las personas, a seguir órdenes básicas y hasta a recibir cepillado en los dientes, algo que Marius contaba con orgullo. En fotos y videos que circularon años después, incluso aparecía montado sobre la espalda del hipopótamo, como si estuviera paseando en un caballo de aproximadamente 1 tonelada y 200 kilos. La vecindad nunca compró del todo la idea de que Humphrey era solo una mascota diferente. Algunos vecinos relataban que el animal salía del terreno de Marius y aparecía incluso en un campo de golf cercano, donde ya había corrido detrás de jugadores asustados. Aún así, el granjero siempre defendía al amigo. Decía que bastaba con llamarlo para que volviera. Hablaba de que existía un vínculo real entre los dos, algo que mucha gente simplemente no entendía y le costaba aceptar. La esposa de Marius, Louise, también mostraba preocupación. Ya había presenciado episodios complicados con Humphrey y parecía pensar que todo aquello era demasiado peligroso. Y motivos no faltaban. En una ocasión, un hombre de 52 años y su nieto quedaron atrapados encima de un árbol durante unas 2 horas después de que el hipopótamo los asustara mientras remaban en el río de la granja. Para resolverlo, Marius tuvo que distraer al animal con una manzana, como si fuera un truco para calmar a un perro hiperactivo e imprevisible. Con el paso de los años, la naturaleza salvaje de Humphrey empezó a imponerse. Ya había atacado a un sobrino del granjero, que quedó bastante herido. También había relatos de que el hipopótamo habría causado la muerte de 6 terneros en la propiedad. Para quien entendía lo básico sobre hipopótamos, esto no fue ninguna sorpresa. A pesar de esa carita aparentemente simpática, tienen fama de ser de los animales más agresivos del continente africano. Cuando un hipopótamo se irrita, hay señales muy claras. Una de las más conocidas es cuando las orejas se aplastan, indicando que el animal está listo para reaccionar y atacar. Aun con todo eso, Marius seguía confiando en Humphrey, alegando que la conexión que tenían era especial. En noviembre de 2011, Marius fue al lago para alimentar a Humphrey, algo que hacía casi como un ritual diario. Algunos familiares estaban mirando desde lejos, ya estaban acostumbrados a observar desde fuera, porque les daba miedo acercarse cuando el animal estaba suelto. En cuanto Marius entró en el agua, llamando al hipopótamo como de costumbre, los familiares notaron un comportamiento extraño. Humphrey parecía estar más tenso, con las orejas bajas y movimientos rígidos. En pocos segundos, se lanzó sobre Marius, derribó al granjero y lo arrastró hacia el río. Cuando los familiares corrieron a pedir ayuda, el granjero ya estaba sumergido. Lo que quedó fue encontrado por los rescatistas poco tiempo después. No se pudo hacer nada. La noticia dio la vuelta al mundo y mucha gente vio los videos antiguos de Marius montando a Humphrey, nadando a su lado, alimentando al hipopótamo con manzanas. Internet se llenó de comentarios, muchos recordando que el afecto no cambia los instintos salvajes, por más intenso que parezca. Incluso hoy, más de una década después, la historia de Marius y Humphrey sigue haciéndose viral. Cada vez que reaparece, la reacción del público es la misma, llena de shock, incredulidad y esa sensación angustiante de que solo era cuestión de tiempo hasta que ocurriera la tragedia. Algunos recuerdan que es posible, sí, crear vínculos con animales salvajes, pero eso no anula el hecho de que siguen siendo salvajes. Otros dicen que el error fue tratar a uno de los animales más peligrosos de África, como si fuera una mascota doméstica
doméstica. También hay quien observa algo más profundo, la fascinación humana por intentar domar la naturaleza, como si el cariño y la convivencia fueran suficientes para borrar millones de años de instinto. Ese puede ser un error sin vuelta atrás, como fue en el caso de Marius. La relación entre Marius y Humphrey era real para él. No era marketing, no era exageración. De verdad creía que aquel hipopótamo era parte de la familia. Ahora, esta historia queda como un recordatorio para nosotros de que respetar el instinto salvaje es probablemente la forma más segura de admirar a un animal. No era festivo, no había evento, no había nada especial pasando en ese comienzo de tarde en Spanish Lakes, la comunidad de jubilados de Fort Pierce, en Florida, Estados Unidos, donde todos los días parecían iguales: casas arregladas, jardines impecables, golfistas yendo en carrito y los lagos artificiales que le daban un encanto especial al lugar. Y fue exactamente en uno de esos lagos donde todo cambió. A los 85 años, Gloria Serge hacía lo de siempre: salía a caminar con Trooper, su perro pequeño. Él estaba animado. Era prácticamente la razón por la que ella mantenía una rutina desde que había quedado viuda. Para mucha gente de allí, ella era esa señora simpática que siempre se detenía a conversar sobre el clima, sobre el día y sobre cosas simples del vecindario. Nada indicaba que hubiera peligro, pero el agua quieta del lago escondía algo que nadie había notado: un depredador silencioso en el lugar equivocado. Florida convive con caimanes como otras regiones conviven con palomas. Se estima que hay más de 1 millón repartidos por el estado, pero no era común ver a un caimán de casi 3 metros moviéndose dentro de los lagos artificiales del complejo, solo que ese día uno de ellos estaba allí, quieto, escondido entre hojas, prácticamente invisible. Más tarde, vecinos contaron que el animal se veía de vez en cuando e incluso tenía apodo: Henry, pero nadie imaginaba que iba a atacar a alguien, sobre todo porque los ataques fatales son raros. Desde 1948, poco más de 450 agresiones se habían registrado en todo el estado. Aún así, todo lo que un depredador necesita es un único momento de descuido. Gloria siguió despacio por el camino junto al lago. Trooper, entusiasmado, tiraba de la correa para olfatear cosas por el camino, perseguir patitos y hacer todo lo que hace un perrito. Nadie prestaría atención a esa escena, nadie imaginaba lo que estaba por pasar, pero la cámara de monitoreo de vida silvestre, instalada en la zona más tarde, revelaría lo que la gente no había notado. El enorme caimán comenzó a moverse hacia la orilla. Desde lejos, Carol Thomas, de 76 años, lo veía todo desde la ventana de su propia casa. Vio a Gloria caminando normal, vio a Trooper acercarse al agua y vio la silueta del caimán avanzando. El ataque duró apenas unos segundos. El animal rompió la superficie con un impulso impresionante. El agua explotó hacia los lados. Trooper estaba en la línea perfecta de ataque y fue ahí cuando Gloria tomó la decisión que marcó sus últimos momentos. Tiró del perro y lo lanzó hacia atrás, lejos de la boca del caimán. Y después de eso, no hubo más tiempo para nada. El animal le acertó en la pierna y la derribó. Carol corrió hacia afuera, ya llamando a los servicios de emergencia. La grabación divulgada después dejó claro su desesperación. ¡Es enorme! ¡No puedo llegar a ella! ¡La está arrastrando! En pocos segundos, Gloria estaba siendo arrastrada hacia dentro del lago, sin poder reaccionar. Trooper corría de un lado a otro, ladrando sin parar, completamente desesperado. El grito de Carol por teléfono prácticamente resumió lo que había pasado. Es demasiado tarde, es demasiado tarde. ¡Oh, Dios mío! Cuando llegaron los equipos de emergencia, encontraron un escenario silencioso. Solo los ladridos de Trooper rompían el aire pesado. Lo que quedó de Gloria fue recuperado poco después. Después comenzó la caza del caimán. Los agentes usaron equipos específicos para localizar al animal en el fondo del lago. Fue capturado ese mismo día y tras ser medido con poco más de 3 metros, fue abatido, como dicta el protocolo en casos en que un caimán mata a un residente. Además, la comunidad inició un proceso de revisión de todos los lagos, temiendo que otros animales estuvieran circulando por allí, prácticamente invisibles a los ojos de los vecinos. Hasta los residentes que estaban acostumbrados a caimanes por la zona quedaron impactados. Muchos decían que Henry solo formaba parte del paisaje, otros afirmaban que ya habían advertido del riesgo de caminar con mascotas cerca del agua. La propia Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre reforzó las precauciones después del caso. Orientó a la población a evitar caminar cerca de lagos con animales pequeños, especialmente al final de la tarde. Y, claro, nunca subestimar la velocidad de un caimán.
Mucha gente conoció su nombre solo después del incidente, pero dentro de la comunidad, Gloria ya era querida. Vivía allí desde hacía años, caminaba siempre despacio, pero sonriendo. Le encantaba hablar con los vecinos y observar el movimiento de los lagos, de las aves y de la comunidad. Después de quedarse viuda, Trooper se convirtió en su rutina, su compañero y casi su nueva familia. Los paseos no eran solo paseos, eran su manera de seguir adelante con la vida sin su marido, y fue justamente por él que se sacrificó. Pero el ataque dejó una marca difícil de ignorar. Para los residentes, el lago pasó de ser una postal a un motivo de atención y alerta permanente. Para quien vio el video, fue imposible olvidar el salto del caimán. La historia de Gloria Search no es solo un caso trágico, se volvió una alerta constante sobre convivir con animales salvajes, sobre cómo esos encuentros pueden ocurrir sin aviso y sobre cómo decisiones tomadas en un segundo pueden cambiarlo todo. Pero por encima de eso, es recordada por la valentía, simple, instintiva y humana, de una mujer que puso el amor por su compañero por encima de cualquier miedo. Trooper sobrevivió y Gloria, sin querer, terminó convirtiéndose en una mártir de Spanish Lakes. Para quien trabaja con animales salvajes, el peligro forma parte del día a día, y en Maine Wildlife Park, donde viven especies rescatadas que no pueden volver a la naturaleza, ese riesgo lo conoce todo el mundo. Pero nadie allí imaginaba que un día tendrían que lidiar con la pérdida de alguien del propio equipo. En 1997, la rutina del parque se rompió por un caso que hasta hoy se recuerda con incomodidad: la muerte de Patricia Wyman, una trabajadora temporal que acababa de entrar en el equipo. Su historia terminó convirtiéndose en un debate constante sobre seguridad, formación y responsabilidad en entornos que trabajan con animales de gran tamaño. Patricia tenía 23 años, era joven, dedicada y estaba empezando en el área de manejo de vida silvestre. El trabajo temporal en el parque era una oportunidad importante para aprender, ganar experiencia y acercarse a animales con los que siempre soñó trabajar. No era una profesional con experiencia, pero mostraba ganas de aprender y eso había llamado la atención del equipo del parque. Nada sugería que su trabajo duraría tan poco. El parque mantenía varios animales que por motivos de salud o comportamiento no podían ser liberados de nuevo. Entre ellos, un grupo de lobos, animales grandes, fuertes e imprevisibles, especialmente cuando están estresados o en época de reproducción. No se permitía a los empleados entrar en el recinto solos. Ese protocolo existía justamente porque los lobos pueden parecer tranquilos, pero siguen siendo animales extremadamente rápidos, fuertes y territoriales. Los informes posteriores indican que, ese día, algo de ese protocolo no se cumplió. Al final de una tarde de septiembre de 1997, Patricia entró en el recinto de los lobos. Estaba sola. El motivo exacto de la entrada no se aclaró por completo hasta hoy, pero las investigaciones posteriores indicaron que habría ido a alimentar a los animales, realizando una tarea que no debía hacerse sin compañía. Cuando se dieron cuenta de que Patricia no había vuelto, el equipo empezó a buscarla por el parque. No respondía a los llamados. Finalmente, la búsqueda terminó de la peor manera, cuando Patricia fue encontrada dentro del recinto, ya sin vida, con marcas claras del ataque de los lobos. No tuvo forma de pedir ayuda ni de escapar. La muerte conmocionó al parque y a todo el estado. La investigación oficial levantó una serie de fallos. ¿Por qué Patricia entró al recinto sola? ¿El supervisor sabía dónde estaba? ¿Hubo orientación suficiente sobre los riesgos? ¿Y el parque tenía control adecuado sobre el desplazamiento de empleados nuevos? Aunque no hubo acusación criminal, el informe del estado señaló que hubo fallos internos importantes. El principal fue que Patricia no debería haber entrado en ese recinto sin acompañamiento. Incluso hubo discusión sobre la condición de los propios lobos. Eran conocidos por probar límites, especialmente en días de más agitación. Aún así, no había historial de ataques fatales hasta entonces. Después del caso, se adoptaron medidas de seguridad más drásticas y formaciones más rigurosas para los nuevos empleados. Los lobos son animales altamente inteligentes, sociales y territoriales. En cautiverio se vuelven aún más sensibles a cambios de rutina, olores y sonidos. Incluso un empleado conocido puede ser visto como amenaza dependiendo de la situación y del contexto del grupo. La teoría más aceptada es que Patricia entró en un momento en que el grupo estaba más agitado. Sin otra persona para ayudar, no tuvo oportunidad de protegerse. De cara al público, el Estado confirmó que la muerte fue causada por los lobos. Aunque los ataques fatales son rarísimos, pueden ocurrir cuando los protocolos básicos no se siguen con rigor absoluto.
Patricia quería trabajar con animales, era el comienzo de una carrera prometedora y terminó, sin querer, convirtiéndose en el centro de una de las mayores reformulaciones de seguridad en la historia del parque. La tragedia hizo que otros profesionales estuvieran más protegidos en el futuro. Es un legado triste, pero real. La historia de Patricia Wyman nunca se convirtió en uno de esos grandes documentales de televisión, pero entre los profesionales que trabajan con animales es conocida y se discute hasta hoy, porque recuerda una verdad simple, pero difícil. Los animales salvajes siguen siendo salvajes, incluso detrás de cercas, muros o barrotes. Patricia tenía 23 años, tenía futuro, pero lo perdió todo en minutos, en un recinto que debería haber sido seguro. Su caso no trae respuestas fáciles, pero deja un aviso eterno de que la seguridad debe tratarse como prioridad absoluta siempre que se lidia con el mundo salvaje. No olvides suscribirte para ver más videos como este.